Les damos la más cordial bienvenida a Atravesando el Umbral con Carmen Alicia Sarmiento Mora. No soy yo quien cruza o atraviesa el umbral, es Alonso Vidal, de quien ustedes, algunas personas ya han tenido conocimiento y testimonio. A Alonso y a su esposa Melba los conocí en el 2018, cuando empezaron a mostrarme cómo Alonso con sus viajes astrales contactaba con su ser de luz, me dieron a conocer mi caja de herramientas y mi mundo espiritual, siempre muy de confianza y convicción en la existencia de un ser superior que para mí es Dios, pues iniciamos unos procesos que para muchas personas pueden parecer locura, pero que yo he experimentado en mi vida de sanación, de conocimiento. Y bueno, queremos compartir con ustedes algo de lo que él tiene para mostrarnos de los viajes astrales. Hace 2 años, con el tema de los niños del Guaviare, él nos explicó, antes de que los niños fueran encontrados, por qué las Fuerzas Armadas, por qué los indígenas no encontraban a los niños, y nos habló del reino etéreo y de esos duendes que habían puesto un muro de invisibilidad para evitar ser encontrados, porque ellos sabían o entendían que estaban siendo víctimas del señor que hoy está condenado a 32 años de cárcel. Es decir, después de esta entrevista con Alonso, los niños son encontrados y se confirma que efectivamente habían sido, por lo menos la niña mayor, víctima de abuso sexual. Tenemos otro caso ahora que acaba de registrarse en Cajicá, en Cundinamarca, que ha conmocionado al país y al mundo entero. Alonso, ¿qué pasa con el caso de la niña de Cajicá? ¿Qué fue? ¿Por qué encuentran su cuerpo sin signos de violencia y ahogamiento? Y sobre todo que no lo encontraban, ¿no? También hubo un muro de invisibilidad ahí, igual. Exactamente. En el caso de los niños del Guaviare, fueron duendes amigables. Ah, Guaviare, buenos. Que los protegían. En este caso fue un duende maligno, porque en el reino etéreo también existe la polaridad. ¿Cómo aquí? Hay buenos y malos. Hay hadas buenas y hay hadas malas, que incluso las hadas buenas les llaman las hadas del abismo. Y en este caso de los duendes, pues también hay duendes malignos. Y uno de ellos fue el que se llevó a la niña. Antes de que hablemos de un dibujo que la niña hizo, pintó antes de su desaparición, ¿ese duende estaba en connivencia, en complicidad, al servicio de quién? Al servicio de un mago negro. Ellos hacen ese tipo de alianzas y aprovechan justamente esa facilidad que tienen los duendes de volver invisible a la víctima para que no la encuentre. En eso hay que decir que los abuelos, nuestros ancestros y nuestras abuelas, quienes han vivido en el campo, en las fincas, tienen muchos testimonios que seguramente si ustedes, los más jóvenes, les preguntan, les va a contar de duendes que se llevaban a los niños. ¿Les gusta a los duendes entrar en contacto con los niños, jugar y cosas de esas? Sí, y sobre todo a los niños que son especiales, ¿no? Como en este caso. Como en este caso. ¿Qué le dice el duende? Primero, hagamos una rebobinación allí. ¿Cómo sabe usted esto? Porque he contactado con los seres del reino etéreo, con las hadas, con los gnomos, con los duendes y con muchísimos más. Y en el caso de los niños del Guaviare, pues con este contacto que tenía yo con las hadas, pude hacer también el encuentro con los duendes del Guaviare y lograr como esa mediación. Pero ahora, en este caso, ¿con quién entró en contacto para saber qué estaba pasando? Entré en contacto con una hada, ella se llama Anaís. Ella fue a buscar, no encontró nada justamente por la invisibilidad que existía en ese momento. Pero justamente 1 hora después fue que encontraron a las niñas. O sea, el hecho mismo de que ella fuera hasta allá rompió con ese manto de invisibilidad y fue que apareció la niña. Fue cuando ya la vieron. Entremos está ahogada, o sea, de lo que se conoce públicamente, lo que ha sido noticia, murió por ahogamiento. Incluso sus familiares están pidiendo que se analice el agua que fue encontrada
sus pulmones, en su estómago, no sé, porque no creen que murió allí, justamente porque no la encontraban. Es decir, para quienes no creen en estas situaciones, es muy extraño que la niña, ese barrido que hicieron en varias oportunidades a lo largo de ese afluente, pues nunca la encontraron. Entonces, es decir, es como si se la llevaron, la mataron, la ahogaron en otra parte y la trajeron. No es eso. No es eso, eso es lo inexplicable para la mente racional, ¿no? Para los que sabemos cuáles son los cuatro mundos, porque mucha gente confunde el reino, el cuarto reino como el reino de los humanos, sino los humanos estamos en el reino animal. Entonces existe el reino vegetal, el reino mineral, el reino etéreo, ¿sí? Está así, ¿no? El vegetal, el mineral. Animal y etéreo. Y el etéreo, son cuatro reinos. Son cuatro reinos. Aquí me gustaría que antes de seguir, también le contemos un poquito a la gente lo de la estrella de 5 puntas. ¿Qué pasa cuando la quinta punta está hacia arriba y qué pasa cuando la quinta punta está hacia abajo? La quinta punta simboliza al ser creador, a Dios, sobre los cuatro reinos. Si está para arriba. Si está para arriba. O sea, quien lleva una estrella así. Está invertida es cuando se anteponen los cuatro reinos sobre el espíritu creador, o sea, sobre Dios. Se antepone la creación a su creador. Okay. ¿Sí? Y en este caso, ese mago oscuro es alguien que está tratando de estar por encima de Dios. Sí, la magia oscura siempre ha intentado eso, ¿no? Obvio que es un vano intento, pero sin embargo ellos obran en ese sentido, en distorsionar como esa ley universal. Y para eso ellos hacen gala de todo tipo de artilugios y de sacrificios. ¿Qué significa, qué quiso la niña plasmar en el dibujo? El duende contactó con ella mucho antes del día en que la niña desapareció. Él estuvo prometiendo llevarla a una ciudad de los juegos, ¿sí? Una ciudad donde los niños se divertían mucho. Finalmente la niña ese día, en ese juego en que él siempre la invitaba, ¿sí? Accedió a ir con él. Ella pintó al duende, ella lo pintó como si fuera un humano. Adulto, una persona adulta. Pero antes de seguir con él, porque creo que hay algo importante que nos estamos saltando y es por la niña, y eso se quedó en las cámaras de seguridad del colegio, ¿verdad? Varias veces cruzó. Cruzó varias veces porque el duende estaba haciendo lo mismo. Lo que pasa es que ellos se dejan ver solo de quien quiere. De resto son invisibles. Tú no los puedes ver, así los tengas al lado. Y la persona que esté allí favorecida por él lo ve, pero tú no lo verías. Era un juego el que él le estaba proponiendo. Le estaba proponiendo el juego y siempre era en esos términos, ¿no? De jugar. Y en ese momento él cruzaba el cerco igual que ella lo hacía, ¿sí? Y finalmente él se la llevó al sitio del ritual, que fue donde la encontraron, donde finalmente apareció. Ella dibujó eso, ella dibujó al duende como si fuera una persona adulta, que ella aparece alto a través de ella. Hay una canoa también en la que se ve ella. Canoa, porque ella simbolizó el viaje, como en eso, en una canoa, ella montada en la canoa. Dibujó el río, las ondas del agua. Una piedra, una piedra donde él le decía que tenía que quedarse muy quieta en el fondo del río, bajo las aguas. Que tenía que estar muy quieta para a su vez encontrar la puerta, y por eso que ella pintó allí en el centro del dibujo es la quietud de ella, como si fuera una piedra, que incluso le puso como unos amarres, y la misma puerta que era la entrada a la ciudad de los juegos, que la pintó
en un tercer plano. Muy importante, me imagino yo, Alonso, porque los adultos a los niños a veces no les creemos, ¿no? Si un niño nos dice que está jugando con alguien, que nadie ve, entonces pensamos que son amigos imaginarios de los niños. El famoso amigo imaginario, sí. Sí, claro. Aquí el peligro es que hay duendes malignos. Muy malignos. Algo que estamos entendiendo sucede en esto del mundo espiritual, digamos, es que para el bien o para el mal, el libre albedrío es lo que prima, es decir, una víctima no puede ser llevada contra su voluntad a hacer, como decir, el sacrificio. Este tipo de sacrificio exige que la víctima se entregue voluntariamente y que sea sin violencia. Eran los sacrificios que hacían los celtas, los vikingos. Es la condición que tiene este tipo de sacrificio, porque tiene que, según esos que lo realizan, tiene que ser un acto puro. Así las cosas, ¿cuál era el propósito de este mago oscuro? ¿Para qué necesitaba el alma? Si es el alma lo que necesita de la niña o ¿por qué? No el alma, porque el alma, tú no puedes tomar el alma de ninguna persona porque está sujeta al libre albedrío, ¿sí? Y tampoco la puedes entregar, porque tú estás hecho de la chispa divina con que el espíritu creador te creó. Y si no puede tomarse... Lo que ellos hacen es tomar la energía oscura del momento mismo de la muerte. La energía oscura. Sí. ¿Con qué propósito? Ellos alimentan esa polaridad que tiene el universo, que tiene la tercera dimensión, que son justamente fuerzas opuestas, pero que curiosamente son complementarias. O sea, en el universo existen dos fuerzas. Una que une, que es la materia oscura. Le dicen oscura porque aún no saben qué es. No, o sea, los científicos no han podido ni verla, solo percibir que está ahí. Y es la que genera la materia. La materia a su vez genera la gravedad y eso genera justamente la cohesión de las moléculas, ¿sí? La unión. Entonces en ella está representada la unión y la energía oscura, que es la contraria, es la dispersión. Es justamente la que tiende a separarlo todo, ¿sí? A dispersarlo. Creo que ese va a ser tema de otro capítulo. Es un tema denso. Es un tema con una explicación científica y no simplemente la explicación de la típica brujería y del bien y del mal. O sea, hay fuerzas en el universo que las explican. Bueno, nuestra producción tomará atenta nota de esto que acaba de decir, brujería, no brujería, y esto de la dispersión, y en eso ya no soy tan buena, pero lo que quedamos es a la espera de si le hacen ese análisis al agua contenida en los pulmones de la niña Afanador, qué tipo de agua van a encontrar. Eso nos va a corroborar lo que nos acaba de decir Alonso Vidal. Nos esperamos en un próximo encuentro con Alonso Vidal, nuestro viajero astral, que tiene montones de historias para compartir con ustedes.